¿Qué sucede cuando te enamoras de la única persona que no puedes tener? Sophie era la leal asistente de un multimillonario, viviendo según las reglas, hasta que arriesgó todo por amor. Un romance prohibido, una traición familiar y una elección que podría destruir su vida entera. Soy tu anfitrión, Álvarez, y es un verdadero placer compartir esta historia contigo. Sophie Lawson nunca se imaginó que un simple favor podría sentirse como entrar en la guarida de un león. No es que se lo fuera a admitir a Marcus Lockwood, por supuesto. Como su asistente personal, Sophie sabía mejor que nadie que él tenía una habilidad especial para encontrar favores que no eran nada sencillos. Pero esta vez, había superado todos los límites. «Sophie, sé que puedes encargarte de esto», dijo Marcus con suavidad, reclinándose en su silla con la facilidad ensayada de un hombre que poseía la mitad de la ciudad de Nueva York. Su oficina era un testimonio de la riqueza. Ventanas enormes con vistas al horizonte de Manhattan, caoba reluciente y obras de arte que probablemente costaban más que su salario anual. Pero en ese momento, nada de eso distrajo a Sophie de las palabras que él estaba a punto de pronunciar. «Se trata de Gabriel», continuó Marcus, como si ella debiera entender exactamente lo que eso significaba. Gabriel Lockwood, el hermano menor de Marcus, el que corría por Manhattan como si fuera su parque de juegos, y cada escándalo que provocaba fuera una nueva diversión. Mientras Marcus era tranquilo y metódico, Gabriel era impulsivo, conocido por ser impredecible y encantador, de una manera que resultaba a partes iguales, irritante e irresistible. Sophie apretó la mandíbula. «¿Quieres que lo cuide?» Marcus dejó escapar una risa seca. «No usaría esa palabra. Digamos que necesita orientación». «¿Orientación?» «Claro. Orientación para un hombre que probablemente no había pedido direcciones desde que nació». «Voy a ser honesto, Sophie», continuó Marcus, su expresión volviéndose seria ahora. «Este evento benéfico es importante. Todos están pendientes de nosotros. Y si Gabriel vuelve a aparecer en los titulares con otra historia escandalosa, solo confirmará lo que ya piensan de él y de nosotros». Sophie suspiró para sí misma. Marcus no tenía idea, ¿verdad? No tenía ni idea de lo que se sentía tener tu vida y tu carrera pendiendo de una sola decisión. Pero ella sí lo sabía. Había aprendido, años atrás, que la lealtad era la única moneda que las personas respetaban. Y si su lealtad significaba seguir los pasos de Gabriel para mantener impecable el nombre de la familia, que así fuera. «Considera que ya está hecho», respondió con frialdad, aunque su corazón había comenzado a latir más rápido. «Me aseguraré de que esté preparado para la gala». «Perfecto». La mirada de Marcus se suavizó ligeramente, y por un breve momento, Sophie pensó que vio un verdadero alivio en sus ojos. Sabía que podía confiar en ti. Cuando se dio la vuelta para salir, se vio reflejada en las paredes de cristal. Ahí estaba ella, compuesta, meticulosa. Una mujer que había trabajado demasiado duro como para permitir que un playboy imprudente como Gabriel arruinara todo lo que había construido. Y, sin embargo, había un pequeño destello de algo en sus ojos que la preocupaba. Era la sombra de la curiosidad. Una curiosidad que no podía permitirse. Esa tarde, Sophie se encontraba caminando de un lado a otro frente a un elegante loft en Soho, sujetando su teléfono como un salvavidas. Este era el lugar donde vivía Gabriel, aunque vivir le parecía una exageración. El edificio en sí era todo ángulos afilados, acero negro y modernidad, un contraste llamativo con el caos que seguramente había en el interior. Finalmente, reunió el valor y llamó a la puerta. Unos momentos después, la puerta se abrió de golpe, revelando a Gabriel en persona, y Sophie tuvo que recordarse a sí misma que debía respirar. Parecía que había salido de un anuncio de estilo sin esfuerzo, con una camisa arrugada, el cabello oscuro cuidadosamente desordenado y un destello en los ojos que decía que había visto 1000 reglas y decidido romper cada una. Era exasperante. Y un poco... bueno, algo más. «Ah, la famosa señorita Lawson». Su voz tenía un cálido tono burlón que era demasiado agradable al oído. Se apoyó en el marco de la puerta, dándole una sonrisa perezosa que solo profundizó su irritación. «¿A qué debo el placer?» «Estoy aquí porque tu hermano me pidió que viniera», respondió, manteniendo su voz firme. «La gala está cerca y necesitas estar preparado». «¿Preparado?», repitió, como si la palabra le resultara extraña. «No supongo que te refieres a traje, sonrisa,
y dar las gracias. Más o menos, replicó, manteniendo una expresión impasible. Había perfeccionado esa mirada, la profesionalidad impenetrable que Marcus parecía apreciar y que esperaba que Gabriel también tomara en serio. Pero Gabriel solo se rió. Claro que Marcus lo haría. Se hizo a un lado, señalando para que entrara. Bueno, si voy a recibir un sermón, al menos entra y ponte cómoda. Sophie respiró hondo y entró en la guarida del león, tratando de ignorar la manera en que Gabriel la observaba como si fuera algo curioso y ligeramente divertido. Su loft era un hermoso desastre, lleno de materiales de arte, lienzos a medio terminar y el tenue y embriagador aroma de pintura y barniz de madera. Se dio cuenta en un instante. Este era el lugar donde él se sentía vivo. Entonces, dijo acomodándose en un sofá y poniendo los pies en alto como si poseyera el mundo. ¿Cuál es el plan, señorita Lawson? ¿Me vas a enseñar el arte de la conversación trivial? Sophie cruzó los brazos, tratando de mantener su voz firme. Estoy aquí para asegurarme de que no avergüences a la familia, ni a ti mismo. ¿Está suficientemente claro? Gabriel inclinó la cabeza, estudiándola. Clarísimo. Pero aquí va una pregunta para ti, Sophie. ¿Cómo es vivir tu vida siguiendo las reglas de mi hermano? La pregunta tocó un nervio que ella no sabía que tenía. Quería decirle que se equivocaba, que su vida no era asunto suyo, pero el problema era que tenía razón. Había pasado tanto tiempo asegurándose de que Marcus estuviera satisfecho, manteniendo su mundo en orden, que no se había detenido a preguntarse lo mismo. A diferencia de algunas personas, no tengo el lujo de vivir imprudentemente, replicó con frialdad. Algunos de nosotros no tenemos la libertad de cometer errores. Gabriel la miró, el destello en sus ojos volviéndose más suave. Tal vez ese sea tu problema. Sophie se quedó desconcertada. ¿Quién era este hombre para hablar de su vida como si supiera algo sobre ella? Pero antes de que pudiera responder, ya estaba de pie, alcanzando un pincel y volviendo a su trabajo como si ella hubiera sido despedida. No te preocupes, señorita Lawson, dijo, su voz flotando sobre su hombro. Estaré listo para la gala. Te prometo que me portaré bien, solo por ti. Y, de alguna manera, supo que eso estaba lejos de la verdad. Supo que él haría todo lo posible por desafiarla, por poner a prueba sus límites hasta llevarla al borde de lo que podía tolerar. Porque así era Gabriel Lockwood, un huracán disfrazado de hombre, envuelto en risas y una imprevisibilidad desconcertante. ¿Y Sophie? Estaba a punto de descubrir lo que se sentía ser atrapada en la tormenta. A la mañana siguiente, Sophie intentaba convencerse de que su encuentro con Gabriel Lockwood no la había alterado. Pero incluso mientras revisaba la agenda de Marcus, enviaba correos electrónicos y organizaba reuniones, su mente seguía volviendo a la noche anterior, al loft de Gabriel, y a la forma en que él la había mirado con esa mezcla exasperante de curiosidad y desafío. Nadie la había mirado así antes, como si pudiera ver más allá de su profesionalismo cuidadosamente construido hasta algo más vulnerable. Y lo peor era que no lo había odiado. «Cálmate, Lawson», murmuró para sí misma, agarrando su café y dirigiéndose a la oficina de Marcus para revisar la agenda del día. Marcus apenas levantó la vista de su laptop cuando ella entró. «Sophie, ¿tienes un minuto? Quiero revisar el itinerario de Gabriel». Su corazón se aceleró, pero se obligó a sonar tranquila. «Por supuesto. Me reuní con él ayer y me aseguró que estará listo para la gala». Marcus soltó una risita y finalmente la miró con una sonrisa irónica. «Gabriel es un maestro en hacer promesas que no piensa cumplir. Espero que no te haya encantado demasiado, Sophie. Es muy bueno en eso también». El comentario le dolió más de lo que esperaba. ¿Acaso pensaba que sería tan ingenua como para caer en el encanto de Gabriel? Pero mantuvo su rostro neutral, negándose a mostrar debilidad. «No será un problema», dijo con firmeza. «Me aseguraré de que todo salga bien». Marcus asintió, su expresión suavizándose solo un poco. «Lo sabía. Por eso confío en ti, Sophie. Lo último que necesitamos es que Gabriel haga una escena. Esta gala es demasiado importante para nuestra imagen ahora mismo». Las palabras estaban destinadas a ser tranquilizadoras, pero se sintieron como cadenas apretándose a su alrededor. Había trabajado tan duro por esta estabilidad, esta confianza. Pero ahora estaba Gabriel, con sus preguntas y esa mirada que hacía que todo lo que había creído sólido empezara a tambalearse. Esa noche, Sophie se encontró de pie frente a una galería de arte en Chelsea, esperando a Gabriel. Había llamado una hora antes,
con una invitación cargada de burla para que lo acompañara a ver el verdadero Nueva York. Contra su mejor juicio, había aceptado, diciéndose a sí misma que solo estaba haciendo su trabajo. Al fin y al cabo, esto era parte de mantenerlo bajo control, ¿verdad? Tan pronto como entró, la golpeó el inconfundible aroma a pintura y algo terroso, como madera y polvo, una crudeza que la transportó lejos del mundo pulido que siempre había habitado. La galería estaba llena de gente, todos absortos en las vibrantes y sin filtros piezas que cubrían las paredes. Y en el centro de todo estaba Gabriel, recostado contra una pared, con los ojos ya fijos en ella como si hubiera estado esperándola. «Señorita Lawson», la saludó con una sonrisa burlona, su voz atravesando el zumbido de las conversaciones. «No pensé que realmente vendrías». Sophie levantó la barbilla, negándose a dejar ver su incomodidad. «Te dije que estoy aquí para asegurarme de que estés presentable». Él rió, un sonido cálido y fácil. Presentable, claro. Miró alrededor de la galería, sus ojos brillando con picardía. «Entonces, ¿qué opinas? ¿Puedo llamarme artista ya?» Ella miró alrededor, tomando las salvajes pinceladas de colores, las líneas audaces, las piezas que parecían palpitar con energía. Había algo crudo y hermoso allí, algo que la hacía sentir inestable, como si estuviera siendo arrastrada al mundo de Gabriel contra su voluntad. «Son intensos», dijo finalmente, luchando por encontrar las palabras correctas. La mirada de Gabriel se suavizó mientras observaba su obra. De eso se trata. El arte es así. Pones todo en él, lo bueno, lo malo, lo feo, y esperas que alguien más vea una parte de sí mismo en ello. Es un poco como la vida, ¿no crees? Sophie tragó saliva, sorprendida por la intensidad de su voz. Este no era el playboy despreocupado que había esperado. Este era un hombre que sabía lo que significaba sentir profundamente, incluso si lo escondía detrás de su encanto y arrogancia. Y por un momento, se preguntó qué más se escondía bajo esa fachada. Caminaron por la galería en silencio, Gabriel guiándola de una pieza a otra, explicando su inspiración con una pasión tranquila que la dejó sin palabras. Había una vulnerabilidad en él que parecía esconder de todos los demás, como si solo la dejara salir cuando pensaba que nadie lo estaba observando. Finalmente, se detuvieron frente a una pintura que era diferente a las demás. Esta era más oscura, casi inquietante, con capas de sombra y luz entrelazadas en un torbellino caótico. Sophie sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras la estudiaba, sintiendo que la pintura la miraba de vuelta. «¿Quién es?», preguntó suavemente, señalando hacia la figura en la pintura. Una silueta solitaria de pie al borde de las sombras. La mirada de Gabriel se oscureció, y por un momento pareció perdido. «Es complicado», murmuró, su voz apenas un susurro. «Digamos que es alguien que me enseñó que la familia no siempre es lo que parece». Las palabras colgaron pesadas entre ellos, cargadas de un dolor que ella no esperaba ver en él. Quería preguntar más, entender qué lo atormentaba. Pero antes de que pudiera encontrar las palabras, él ya estaba girando hacia ella con una leve sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «No te preocupes, Sophie, sé por qué estás aquí, para mantenerme a raya, ¿verdad? No te preocupes, me comportaré, solo por ti». Le guiñó un ojo, tratando de recuperar ese encanto casual, pero ella podía ver la máscara deslizándose. Algo en ella se suavizó. Contra su mejor juicio, extendió la mano y tocó su brazo. Un pequeño gesto de comprensión. «No estoy aquí para juzgarte, Gabriel. Solo quiero entender». Él la miró, y por un instante, el espacio entre ellos pareció estrecharse, el aire cargado de algo no dicho. «Cuidado, señorita Lawson», dijo suavemente, su voz cargada con un leve tono de advertencia. «Entender puede ser peligroso. Una vez que comienzas, puede que no te guste lo que encuentres». Ella retiró su mano sintiendo una oleada de nervios. «Tal vez. Pero es un riesgo que estoy dispuesta a tomar». Sus ojos se quedaron en los de ella, llenos de algo indescifrable, antes de que diera un lento asentimiento. «Supongo que ambos estamos tomando riesgos esta noche». Se quedaron allí en silencio. Dos personas de mundos diferentes, unidos por secretos que no comprendían del todo. Y mientras Sophie miraba sus ojos, sintió que algo dentro de ella cambiaba, algo que no podía explicar. Tal vez estaba entrando en territorio peligroso, tal vez este era un riesgo del que se arrepentiría, pero en ese momento, de pie en el corazón del mundo caótico y hermoso de Gabriel,
Sophie se encontró queriendo saber más, porque tal vez, solo tal vez, él era un misterio que valía la pena resolver. Las semanas previas a la gala hicieron que la vida de Sophie avanzara a 2 velocidades. A toda máquina cuando estaba con Marcus, revisando contratos y atendiendo llamadas de donantes de alto perfil, y a un ritmo inquietantemente lento cuando estaba con Gabriel. Porque, de alguna manera, entre visitas a galerías, conversaciones nocturnas y momentos tranquilos robados, Gabriel tenía la capacidad de hacer que el mundo a su alrededor se detuviera. Estaban en una cafetería en Chelsea, sentados en un rincón apartado. Gabriel estaba dibujando en su cuaderno, y Sophie, contra su mejor juicio, se encontraba observándolo, estudiando la manera en que se concentraba tan profundamente que el resto del mundo se desvanecía en ruido de fondo. Era extrañamente íntimo, y esa intimidad la hacía sentir vulnerable de una manera que no quería admitir. «Entonces», dijo Gabriel, levantando la vista de repente y tomándola por sorpresa, «¿qué haces cuando no estás, ya sabes, siendo la mano derecha de Marcus?» Sophie rió, sintiendo un rubor inesperado subir a sus mejillas. «Aunque no lo creas, tengo pasatiempos. Leo, principalmente. Me apasionan las novelas históricas». «¿Novelas históricas?» «Déjame adivinar. ¿Romances épicos?» «No siempre», dijo ella, incluso mientras él levantaba una ceja escéptica. «Bien, a veces. Supongo que me gusta la idea de personas luchando por algo más grande que ellas mismas. Hay algo heroico en eso». Él consideró sus palabras, su mirada buscándola, como si intentara encontrar las piezas de ella que mantenía escondidas. «Es curioso», dijo, con un tono suave. «Diría que tú tienes algo de ese heroísmo. Mantener a raya el imperio de mi hermano no es poca cosa». Sophie miró hacia otro lado, sus palabras despertando algo profundo en ella. Siempre había considerado su trabajo como estabilidad, un lugar donde podía mantenerse al margen, ganarse el respeto y demostrar su valía. Nunca lo había visto como heroico, apenas lo había considerado personal. Pero, de alguna manera, las palabras de Gabriel avivaron algo en su interior que se sentía mucho como orgullo, y un poco como un anhelo de algo más allá de su vida cuidadosamente controlada. «Tu hermano es un hombre de negocios brillante», dijo, eligiendo sus palabras con cuidado. «También es exigente, pero sabía en lo que me metía. Es una vida estable». Gabriel asintió lentamente, con los ojos brillando con ese tipo de picardía que siempre la ponía nerviosa. «Estabilidad. Entiendo que eso es importante para ti, Sophie, pero hay más en la vida que la estabilidad. Tal vez podrías intentar algo un poco menos seguro. Algunos de nosotros no tenemos el lujo de vivir bajo nuestras propias reglas», replicó, tratando de sonar indiferente. Pero la verdad era que no lo estaba. Él estaba haciendo que cuestionara cosas que había mantenido encerradas, como su deseo de sentir algo más, algo crudo y sin filtro. Gabriel se recostó, dándole una pequeña sonrisa sabiendo. «Entonces tal vez sea hora de empezar a romper algunas reglas. Solo pequeñas, ya sabes. Como sentarte aquí conmigo, hablando de la vida en lugar del trabajo. Eres bastante buena en eso». Ella rodó los ojos, tratando de ocultar su sonrisa. «Solo estoy aquí porque es mi trabajo». «Claro, señorita Lawson», bromeó, dejando que su mirada se quedara en ella un segundo más de lo necesario. «Sigue diciéndote eso». A medida que pasaban los días, Sophie se encontraba temiendo y anticipando con ansias su tiempo con Gabriel en igual medida. Cada interacción era una nueva capa que se despegaba, otra mirada a su mundo de creatividad cruda, espontaneidad y, a veces, abandono imprudente. Se sorprendía de lo profundamente que sentía las cosas, de lo ferozmente que perseguía su arte, incluso si eso significaba chocar con la misma familia que le había proporcionado un mundo de riqueza y seguridad. Pero su creciente cercanía con Gabriel no pasó desapercibida. Marcus, siempre el estratega, tenía sus dudas sobre la sabiduría de involucrarla tanto con su hermano. Sophie podía sentir su sospecha en la forma en que la observaba, su mirada penetrante captando detalles que pensaba que había ocultado bien. «Sophie», la llamó Marcus a su oficina un día, su tono frío y medido. «¿Cómo van las cosas con Gabriel?» «Van bien», respondió cuidando no revelar demasiado. «Está comprometido con la gala y ha prometido mantener todo apropiado». Marcus la estudió por un largo momento. «Eso es bueno. Sé que Gabriel puede ser persuasivo, a su manera. Solo recuerda por qué estás allí, Sophie. Tu lealtad significa mucho para mí, y odiaría verte comprometida.
Ahí estaba, el recordatorio de las cadenas que había aceptado voluntariamente. Cadenas que había comenzado a sentir más intensamente con cada día que pasaba con Gabriel. Había elegido esta vida por su seguridad, su estabilidad. Pero ahora, mientras las palabras de Marcus resonaban en su mente, se sentían más como grilletes que como salvaguardas. Sophie forzó una sonrisa. Por supuesto, puedes confiar en mí. La mirada de Marcus se suavizó, pero sus palabras permanecieron en su mente mucho después de que salió de su oficina. Confianza, lealtad. Había construido su vida alrededor de esos valores, enorgulleciéndose de su confiabilidad. Pero, ¿de qué servía la lealtad si le impedía experimentar la vida? La noche antes de la gala, Sophie estaba con Gabriel en su loft nuevamente. Habían estado practicando su discurso, refinándolo para evitar cualquier momento Lockwood sin filtro, como él lo había dicho. Ella estaba sentada en el sofá, observándolo mientras caminaba de un lado a otro por la habitación, leyendo sus palabras con una sinceridad que no esperaba. Cuando finalmente terminó, la miró, su expresión llena de esperanza y ansiedad. Entonces, ¿qué opinas? Ella sonrió, sintiendo un calor que no podía ocultar. Creo que es perfecto. Has capturado lo que importa, Gabriel. La gente lo verá. El alivio en su rostro era palpable, y se dejó caer en el sofá junto a ella, más cerca de lo que normalmente lo haría. Sintió el calor de su presencia, la tensión no dicha que había estado creciendo entre ellos durante semanas. Sophie, dijo en voz baja, su tono más suave que nunca. ¿Por qué lo haces? Seguir todas las reglas, aferrarte tanto a todo. Ella lo miró, su corazón latiendo con fuerza mientras buscaba la respuesta que ni siquiera tenía para sí misma. Porque tengo miedo de que si dejo ir, si doy un paso fuera de esas reglas, lo perderé todo. Él extendió la mano, apartando suavemente un mechón de cabello detrás de su oreja, su toque quedándose el tiempo suficiente para hacerla temblar. O tal vez encuentres algo que valga la pena sostener. Sophie intentó borrar de su memoria aquel beso. Se repetía una y otra vez que había sido un error, un momento de debilidad pasajera. Pero cuanto más trataba de olvidarlo, más vívido se volvía. La calidez de la mano de Gabriel rozando su rostro, la suavidad de su voz, la electricidad que había pulsado entre ellos. Se decía que solo había ocurrido porque la gala estaba cerca y sus nervios estaban al límite. Después de todo, estaba cumpliendo con su trabajo. O eso seguía diciéndose mientras enterraba la cabeza en la interminable lista de tareas de Marcus, intentando mantener sus pensamientos estrictamente profesionales. Pero no ayudaba que Gabriel le enviara mensajes de texto a mitad del día con sugerencias para salidas de investigación. Y, antes de darse cuenta, había aceptado una de ellas. Era viernes por la noche, y Sophie estaba esperando fuera de una galería de arte oculta en el centro de la ciudad, tal como Gabriel había sugerido. Llevaba un sencillo vestido negro, elegante pero práctico, esperando no parecer que estaba esforzándose demasiado, es decir, demasiado por parecer indiferente. Cuando llegó, llevaba esa sonrisa burlona familiar, vestido con una chaqueta de cuero perfectamente gastada y una camisa que claramente no había planchado, pero en él parecía intencional. Bajo el brazo llevaba un pequeño cuaderno de bocetos, con las esquinas deshilachadas y gastadas. No estaba seguro de que realmente aparecerías, dijo, con una sonrisa que le encendió las mejillas de una manera que detestaba. ¿Por qué no lo haría?, preguntó ella, intentando sonar casual, aunque su corazón martilleaba con fuerza en su pecho. Oh, no lo sé, respondió, su tono juguetón mientras le lanzaba una mirada divertida. Supuse que Marcus te tendría con una correa más corta. Su sonrisa vaciló, y sintió las cadenas familiares de la lealtad envolviendo su corazón. Nunca había cuestionado su devoción a Marcus hasta que apareció Gabriel, susurrándole sobre libertad, sobre explorar el mundo fuera de las líneas. Puedo tomar mis propias decisiones, respondió en voz baja, tratando de convencerse a sí misma tanto como a él. Gabriel asintió, su mirada intensa mientras la guiaba hacia el interior. La galería estaba llena de ese tipo de arte que Sophie no veía a menudo, crudo, expresivo, sin filtros. Las paredes estaban cubiertas de grandes lienzos de colores abstractos, audaces, que parecían palpitar con emoción. Era lo opuesto al mundo pulido al que estaba acostumbrada, y el cambio era emocionante. Ven, déjame mostrarte algo, dijo Gabriel, tirando de su mano hacia una pintura al fondo.
La pieza era impactante. Un torbellino caótico de colores, con una sola línea de luz atravesando la oscuridad. Le resultaba familiar, como si reflejara la tensión que había sentido dentro de su propia mente. «Es hermoso», susurró, estudiándola de cerca. «Es mía», respondió Gabriel suavemente, su voz llena de una vulnerabilidad que no esperaba. «La pinté hace un par de años, durante un momento difícil». Ella lo miró, sorprendida. «No sabía que pintabas». «No mucha gente lo sabe», dijo con un encogimiento de hombros, una pequeña sonrisa asomando en la comisura de sus labios. «Supongo que no encaja con la marca Lockwood». La miró, sus ojos buscando los de ella, y sintió que sus defensas comenzaban a desmoronarse. Aquí estaba Gabriel, despojado de su típica arrogancia, revelando una parte de sí mismo que había ocultado del mundo. Quería decirle que no necesitaba esconderse, que su arte, como él, era hermoso en su honestidad. Pero antes de que pudiera encontrar las palabras, ya estaba moviéndose, guiándola hacia la siguiente pieza. Pasaron la siguiente hora recorriendo la galería, Gabriel contándole historias sobre su vida, sus luchas y su arte. Ella escuchaba, cautivada por su franqueza, sintiendo una extraña sensación de paz en su presencia. Era como si se hubieran deslizado en un mundo propio, lejos de las presiones de Marcus, la gala y las vidas cuidadosamente curadas que ambos habían estado viviendo. En un momento dado, él tomó su mano, llevándola a un rincón pequeño y tranquilo de la galería donde podían sentarse en un sofá de cuero gastado. Sentía su pulgar trazando suavemente su palma, un gesto inocente que envió chispas por su brazo, y por un momento se permitió relajarse, apoyando la cabeza hacia atrás, sintiéndose más libre de lo que había estado en años. «¿Sabes?», dijo él suavemente, su voz apenas un susurro. «Para alguien tan cautelosa, tienes mucho fuego dentro de ti, Sophie». Ella se giró hacia él, su rostro a centímetros del suyo, y sintió su corazón detenerse. «No sé de qué estás hablando», murmuró, aunque ambos sabían que era mentira. «Sabes exactamente de qué estoy hablando», respondió él, su mirada bajando a sus labios y quedándose allí un momento más de lo necesario. «La forma en que te esfuerzas, manteniéndolo todo junto, es admirable, pero ¿no quieres simplemente dejarte llevar alguna vez?». Tragó saliva, la pregunta pesando entre ellos. Sí, quería dejarse llevar más que nada, pero estaba aterrorizada. Aterrorizada de perder el control, de cruzar una línea de la que no podría volver. Pero la forma en que él la miraba, con una ternura que suavizaba todos sus bordes, la hacía querer correr el riesgo. Contra su mejor juicio, se inclinó, su aliento mezclándose con el de él mientras se dejaba llevar por el momento. Sus labios se encontraron en un beso que fue suave al principio, una exploración tentativa, pero que rápidamente se profundizó, la tensión acumulada entre ellos finalmente desbordándose. Sintió sus manos en su cintura, acercándola más, anclándola al aquí y ahora. Era a la vez aterrador y emocionante, y se permitió perderse en él, solo por un rato. Cuando finalmente se separaron, ambos sin aliento, ella lo miró, su mente inundada de emociones que no podía desentrañar. Quería decir algo, cualquier cosa, para romper el silencio, pero las palabras no llegaron. Gabriel la miró, su expresión suave, y levantó la mano para apartarle un mechón de cabello detrás de la oreja. «Creo que eres increíble, Sophie», susurró, su voz llena de una honestidad que la tomó por sorpresa. Sintió que sus mejillas se ruborizaban, y por una vez no intentó ocultarlo. «Yo no sé qué decir». «No tienes que decir nada», respondió, su mirada firme. «Solo piensa en ello, en lo que realmente quieres, no en lo que Marcus quiere, ni en lo que esperan los demás. Solo tú». Las palabras la golpearon con una claridad que la aterrorizaba y emocionaba a partes iguales. Había estado tan concentrada en ser la asistente perfecta, la confiable Sophie, que no se había detenido a considerar lo que ella quería, lo que necesitaba. El resto de la noche pasó en un torbellino de risas, historias compartidas y miradas robadas. Para cuando salieron de la galería, se sintió como si estuviera flotando, atrapada entre el peso de sus responsabilidades y la ligereza que venía de estar con él. Y por un breve, hermoso momento, se permitió imaginar una vida diferente, una en la que pudiera ser libre, en la que pudiera seguir su corazón en lugar de sus obligaciones. Mientras caminaban hacia afuera, él tomó su mano de nuevo, dándole un suave apretón.
Gracias por esta noche, Sophie. Hace mucho que no me sentía vivo. Yo tampoco, admitió ella suavemente, sorprendida por su propia honestidad. Él la miró, sus ojos llenos de algo que no podía nombrar. Buenas noches, Sophie. Buenas noches, Gabriel. Lo observó mientras se alejaba, su corazón latiendo con fuerza al darse cuenta de que algo monumental había cambiado dentro de ella. Ya no podía ignorar la forma en que él la hacía sentir, la forma en que la hacía cuestionar todo lo que creía saber sobre sí misma. Y mientras regresaba a su apartamento, no podía sacudirse la sensación de que estaba al borde de algo aterrador y hermoso, algo que podría cambiar su vida para siempre. Pero, por primera vez, no estaba segura de querer retroceder. Sophie siempre había sabido cómo mantener su vida profesional y personal separadas. Se enorgullecía de ser centrada, enfocada y, sobre todo, profesional. Pero ahora, con Gabriel constantemente en su mente y el recuerdo de su beso como un secreto sin confesar, sentía que caminaba por un campo minado con cada paso que daba. Y lo peor era que Marcus parecía darse cuenta. Lo sentía en la forma en que la observaba más de cerca, con su mirada quedándose un segundo más de lo necesario cada vez que mencionaba a Gabriel. Marcus siempre había sido observador, una cualidad que Sophie había admirado, pero ahora, esa observación se sentía intrusiva, como si estuviera viendo directamente a través de ella. No ayudaba que los rumores comenzaran a circular entre el círculo íntimo de la familia Lockwood. Sophie notaba las miradas de reojo de otros empleados y las cejas levantadas cada vez que hablaba con Gabriel en reuniones o eventos. Había pasado años construyendo su reputación como la mano derecha de Marcus, alguien en quien él confiaba implícitamente. Y ahora, parecía que esa confianza estaba al borde de romperse. Una tarde, mientras revisaba la lista final de invitados para la gala en la oficina de Marcus, él levantó la vista, con una expresión inusualmente intensa. Sophie, siéntate un momento. Necesitamos hablar. Su corazón se aceleró. Trató de mantener su rostro neutral mientras se sentaba frente a él, preparándose para lo que estaba por venir. Él se inclinó hacia atrás, cruzando los brazos. Estoy preocupado por la situación con Gabriel. Ella forzó una sonrisa. Te aseguro que todo está bajo control. Gabriel está comprometido con la gala y ha estado trabajando para mantener las cosas en orden. No me refiero a eso. Su voz se endureció, y Sophie sintió que el aire en la habitación se volvía más frío. Me refiero a tú y Gabriel. He notado que han pasado mucho tiempo juntos. La declaración flotó en el aire, pesada e ineludible. Sophie sintió que su pulso se aceleraba mientras buscaba las palabras adecuadas. Gabriel y yo somos colegas, respondió con cuidado. Nada más. Marcus inclinó la cabeza, su mirada implacable. Sophie, no soy ingenuo. Conozco a mi hermano y sé el efecto que puede tener en las personas. Su tono se endureció aún más. No quiero que te enredes en sus juegos. Eres mejor que eso. Sus palabras la hirieron más de lo que esperaba. Quería discutir, defender a Gabriel y los momentos que habían compartido. Momentos que sentía tan reales, tan genuinos. Pero sabía que eso no haría ninguna diferencia para Marcus. Para él, Gabriel era un problema, una amenaza para la imagen que había trabajado tan duro para construir. Y ella era solo otra pieza en esa imagen. Lo entiendo, dijo en voz baja, bajando la mirada para ocultar el dolor en sus ojos. No dejaré que nada interfiera con mis responsabilidades. Marcus asintió, pareciendo satisfecho. Bien, has trabajado demasiado para dejar que la imprudencia de Gabriel lo arruine. Sophie salió de su oficina sintiéndose vacía, con las palabras de Marcus resonando en su mente. La imprudencia de Gabriel. Sus juegos. Nunca había pensado en Gabriel de esa manera, pero ahora no podía evitar que la duda se colara en sus pensamientos. ¿Y si Marcus tenía razón? ¿Y si ella era solo una conquista más? ¿Otro entretenimiento temporal? La incertidumbre la carcomía, llenándola de un miedo que no podía ignorar. Había bajado la guardia, se había permitido sentir algo que no había sentido en años, y ahora empezaba a parecer un error. Esa noche, decidió enfrentarse a Gabriel. Quería despejar su mente y entender dónde estaban realmente. Lo encontró en su loft, pintando, de espaldas a ella mientras trabajaba en una nueva pieza. Sus anchos hombros se movían con cada pincelada. Su concentración era tan intensa que no la notó al principio. Cuando finalmente levantó la vista y la vio de pie allí, sonrió,
aunque su expresión reflejaba cierta preocupación. «Sophie, no esperaba verte esta noche», forzó una sonrisa, tratando de ignorar la calidez que su saludo provocó en su pecho. «Necesitaba hablar contigo». Él dejó el pincel y se giró para enfrentarla. «¿Qué pasa?». Ella respiró hondo, preparándose. «Marcus piensa que hay algo entre nosotros, y no está contento con eso». La sonrisa de Gabriel desapareció, reemplazada por un destello de irritación. «Claro que no lo está. Marcus no sabría lo que es ser feliz aunque lo golpeara en la cara». «Es más que eso», presionó ella, sintiendo el peso de las palabras de Marcus nuevamente. «Él cree que estoy atrapada en algún juego tuyo». La acusación sabía amarga en su lengua, y odiaba repetírsela, pero necesitaba saber, necesitaba entender si había algo de verdad en ello. Los ojos de Gabriel se oscurecieron, su expresión era indescifrable. «¿Tú crees eso?». Ella dudó, la duda carcomiéndola. «No lo sé», admitió suavemente. «Ya no sé qué pensar. Ha sido tan diferente de lo que esperaba. Pero ahora, simplemente no lo sé». Él dio un paso hacia ella, su voz baja y firme. «Sophie, no estoy jugando contigo. Esto es real para mí». Sus palabras hicieron que su corazón doliera, pero la incertidumbre persistía. «¿Por qué?», preguntó, su voz apenas un susurro. «¿Por qué yo?». Él pasó una mano por su cabello, luciendo casi frustrado. «Porque eres diferente, Sophie. No eres como los demás. No me tratas como un niño perdido y rebelde. Tú realmente me ves». La honestidad cruda en su voz la tomó por sorpresa. Nunca lo había visto tan vulnerable, tan expuesto. Y a pesar de todo, sintió que sus barreras se debilitaban. Las paredes que había construido comenzaban a desmoronarse. «Tengo miedo, Gabriel», susurró, apenas capaz de sostener su mirada. «Tengo miedo de que esto termine en desastre». Él extendió la mano, su palma cálida rozando su rostro, enviando un escalofrío por su columna. «No tiene que ser así», murmuró. «Podemos resolverlo, juntos». Cerró los ojos, inclinándose hacia su toque, dejándose creer, solo por un momento, que tal vez esto podría funcionar, que tal vez podrían tener algo real, algo que fuera más allá de los límites de sus roles y obligaciones. Pero mientras sus labios se rozaban, sintió una punzada de culpa. Las palabras de Marcus resonaron en su mente, recordándole la lealtad que debía, la confianza que había trabajado tan duro para ganar. Retrocedió, su corazón doliendo bajo el peso de la elección que tenía ante sí. «No sé si puedo hacer esto», susurró, su voz quebrándose. «No sé si puedo seguir arriesgándolo todo, por nosotros». Gabriel la miró, su expresión llena de comprensión y dolor. «Lo entiendo», dijo suavemente, su voz teñida de tristeza. «Tienes mucho que perder. Y no soy exactamente una elección fácil». Sus palabras dolieron porque eran ciertas. Él era impredecible, desafiante, una fuerza de la naturaleza que amenazaba con arrastrarla a una vida que no entendía, una vida que tanto la aterraba como la emocionaba. Pero mientras lo miraba a los ojos, sintió el innegable tirón de algo más profundo, algo que no podía ignorar sin importar cuánto lo intentara. «Gabriel, vaciló, las palabras deslizándose mientras la duda nublaba su mente. Quería decirle que lo amaba, que se había convertido en más para ella que cualquier otra persona en años, pero las palabras se atascaban en su garganta, pesadas por el miedo a lo que esa confesión significaría. Él le dio una triste sonrisa, su mano cayendo a su lado. «No tienes que decir nada, solo piensa en lo que realmente quieres, Sophie, no en lo que Marcus quiere, ni en lo que esperan los demás. Solo tú». Con eso, se giró hacia su lienzo, levantando el pincel como si nada hubiera pasado. Ella lo observó por un momento, su corazón rompiéndose al darse cuenta de la decisión que se avecinaba. ¿Seguiría el camino seguro y familiar que siempre había conocido? ¿O tomaría el riesgo, se adentraría en lo desconocido y lucharía por un amor que desafiaba todas las expectativas? Cuando dejó su loft esa noche, Sophie supo que no podía seguir en la cuerda floja. Se acercaba a una decisión, una que lo cambiaría todo. Y, por primera vez, no estaba segura de estar lista para tomarla. La noche de la gala llegó con todo el glamour y la tensión que Sophie había anticipado. La gala benéfica anual de la familia Lockwood era el evento de la temporada, asistida por la élite de Nueva York, incluidas celebridades, inversores y filántropos. El salón de baile era un espectáculo de elegancia.
candelabros que brillaban sobre sus cabezas, copas de cristal que reflejaban las luces, y una orquesta en vivo que tocaba jazz suave. Todo resplandecía, desde los vasos hasta las joyas de los invitados. Era una escena meticulosamente diseñada para proyectar una imagen de prestigio y perfección. Pero Sofía apenas veía nada de eso. Su mente corría, llena de un torbellino de emociones que no podía controlar. Mientras observaba a los invitados llegar y deslizarse en sus roles asignados, no podía evitar sentirse atrapada, encarcelada dentro del suyo. Siempre había sido leal a Marcus. Trabajó arduamente para ganarse su confianza y proteger el nombre de la familia Lockwood. Pero esa noche, su corazón estaba dividido, jalado hacia un futuro que nunca había imaginado, y hacia un hombre que no podía negar. Gabriel llegó tarde, como siempre. Cuando finalmente apareció, cruzó la habitación como si le perteneciera, pero con un aire que dejaba claro que no le importaba. Llevaba un smoking ajustado y elegante, pero los rizos despeinados y la sonrisa burlona seguían siendo pura esencia de Gabriel. Sus ojos encontraron los de Sophie al otro lado de la sala, y en su mirada había una determinación silenciosa que la dejó sin aliento. Él comenzó a caminar hacia ella, ignorando las miradas de los invitados y los susurros del personal. Por una vez, parecía casi serio, enfocado, como si tuviera algo importante que decir. Sophie. Su voz era baja, llena de una calidez que hizo que su pulso se acelerara. ¿Podemos hablar? Ella vaciló, sintiendo el peso de la mirada vigilante de Marcus desde el otro lado de la sala, la quemadura familiar de su restricción profesional activándose. Pero la expresión de Gabriel, una mezcla de vulnerabilidad y necesidad, era imposible de ignorar. 5 minutos, murmuró, llevándolo a una terraza donde el ruido de la fiesta se desvanecía, dejando solo el aire fresco de la noche bajo un cielo lleno de estrellas. Gabriel se giró hacia ella, la tensión en sus hombros derritiéndose mientras alcanzaba su mano, su toque tanto calmante como electrizante. Necesito saber, Sophie, ¿qué estamos haciendo aquí? Esto no es solo un capricho para mí. Su honestidad le quitó el aliento, derribando los muros que había pasado tanto tiempo construyendo. No lo sé, Gabriel, susurró, su voz temblorosa. Tengo tanto miedo de lo que esto podría significar. Si te elijo a ti, lo pierdo todo. Marcus no me lo perdonará. Gabriel dio un paso más cerca, su mirada intensa. ¿Y qué? ¿Vas a pasar toda tu vida complaciéndolo? Cumpliendo sus órdenes, asegurándote de que su imperio funcione mientras entierras tu propia felicidad. Eso no es vivir, Sophie. Eso es existir. Las palabras dolieron porque eran ciertas, más de lo que ella estaba lista para admitir. Había pasado años poniéndose en segundo lugar, eligiendo estabilidad sobre pasión, lealtad sobre amor. Pero ahora, con Gabriel tan cerca, podía sentir que esa vida se deslizaba entre sus dedos. ¿Y tú? Replicó, su voz apenas un susurro. Tú también tienes tu apellido. ¿Por qué debería ser yo la única que lo sacrifique todo? Él soltó una risa suave, un sonido triste y amargo. Mi apellido es un ancla, Sophie. Me ha mantenido atrapado, sofocado. Pero tú eres la primera persona que me ha hecho sentir que hay algo por lo que vale la pena luchar. Algo real. Su corazón latía con fuerza. Su cabeza daba vueltas mientras buscaba en su rostro, sintiendo el peso de sus palabras asentarse sobre ella. Quería desesperadamente creerle, confiar en que esto no era solo una rebelión fugaz contra su familia. Pero el miedo todavía estaba ahí, el miedo de lo que podría perder si daba el salto. Antes de que pudiera responder, las puertas de la terraza se abrieron, y Marcus salió, su mirada aterrizando en ambos como un halcón que detecta a su presa. Sophie. Su voz era fría, casi helada. Te necesitamos dentro. Ahora. Su pulso se aceleró, pero se obligó a devolverle la mirada. Por supuesto, respondió, retrocediendo de Gabriel, sintiendo la ausencia de su cercanía como una herida física. La mirada de Marcus se posó en Gabriel, su rostro endureciéndose. ¿Y tú? Intenta no causar una escena por una vez. Estamos aquí para representar a la familia, no para socavarla. La mandíbula de Gabriel se tensó. Sus ojos brillaron con desafío. No te preocupes, Marcus, dijo, su voz cargada de sarcasmo. Me comportaré de la mejor manera. Pero Marcus ya se había dado la vuelta, arrastrando a Sophie de regreso al interior con una autoridad silenciosa que la hacía sentir sofocada.
Echó una última mirada a Gabriel antes de que las puertas se cerraran, su corazón hundiéndose al ver cómo el fuego en sus ojos se desvanecía, reemplazado por una máscara de indiferencia. La noche transcurrió en un borrón de presentaciones, sonrisas educadas y discursos que se prolongaban, cada uno un recordatorio de la vida que había elegido, de la estabilidad que había trabajado tanto para construir. Pero todo lo que podía pensar era en el hombre en la terraza, esperando en las sombras, una llama que se negaba a extinguirse. Finalmente, llegó el turno de Gabriel para dar su discurso, unas palabras para agradecer a los donantes e invitados en nombre de la familia Lockwood. Marcus había insistido en ello, con la esperanza de proyectar una imagen de unidad, de la familia perfecta. Pero cuando Gabriel subió al escenario, su mirada se cruzó brevemente con la de Sophie, y ella sintió la tensión en sus hombros, la tormenta acumulándose detrás de su calma exterior. Gracias a todos por estar aquí esta noche. Es un privilegio estar frente a ustedes, representando a la familia Lockwood. Su voz tenía un toque de ironía, y el estómago de Sophie se retorció al ver a Marcus moverse incómodo, percibiendo la creciente inquietud de Gabriel. Pero, mientras miro a esta multitud, a todas estas caras vestidas con sus mejores galas, no puedo evitar pensar en lo que realmente importa. Su mirada se oscureció. Su voz tomó un filo que envió un escalofrío a través de la audiencia. Esta familia siempre se ha tratado de apariencias, de mantener todo limpio y ordenado, incluso si significa ocultar la verdad. Pero a veces, la verdad es desordenada, y eso está bien. La audiencia murmuraba, confundida, y el rostro de Marcus se tornó de un rojo alarmante. El corazón de Sophie latía con fuerza, dividida entre el miedo y la admiración por la honestidad de Gabriel, su negativa a conformarse. Pasamos tanto tiempo tratando de complacer a la gente, encajando en estas cajitas perfectas, continuó Gabriel, su voz más fuerte. Pero tal vez deberíamos vivir con un poco más de audacia, amar con un poco más de valentía. Sus ojos encontraron los de Sophie entre la multitud, y ella sintió una oleada de emoción que no podía contener, un deseo ardiente de alcanzarlo, de sacarlo del borde de cualquier tormenta en la que estuviera entrando. Gracias, finalizó, su voz ahora más suave, llena de sinceridad que hizo que su corazón doliera. Gracias por estar aquí, por apoyarnos. Y recuerden, la vida es demasiado corta para vivirla para alguien más. Bajó del escenario, dejando un silencio atónito a su paso. Marcus lanzó a Sophie una mirada furiosa, y ella sintió que su pulso se aceleraba, sabiendo que las repercusiones estaban por venir. Pero cuando Gabriel atravesó la multitud hacia ella, su expresión suave, llena de determinación silenciosa, se dio cuenta de que tal vez, solo tal vez, estaba lista para enfrentarlas. Él alcanzó su mano, encontrándola de ella, y en ese momento, Sophie sintió cómo se levantaba un peso, una oleada de valentía que no sabía que tenía. Sophie, susurró él, su voz cargada de urgencia. Estoy cansado de esconderme. ¿Y tú? Ella lo miró, sintiendo que el mundo a su alrededor desaparecía, el ruido y las expectativas disolviéndose en nada. Por primera vez, se sintió realmente libre, liberada de los roles y responsabilidades que la habían mantenido cautiva. No, respondió, su voz firme. Yo también estoy cansada. Y con eso, tomó su mano, saliendo de las sombras y entrando en la luz, lista para enfrentar lo que viniera. Sophie apenas durmió esa noche. Las palabras que le había dicho a Gabriel en la gala, yo también estoy cansada, se repetían en su mente, trayendo consigo una mezcla de euforia y miedo. Había sentido poder, incluso desafío, al estar junto a él en ese momento. Pero ahora, mientras el amanecer se filtraba por la ventana de su apartamento, la realidad se asentaba, fría e implacable. Había estado esperando la llamada de Marcus, preparándose para la confrontación que sabía que llegaría. Y, como era de esperarse, poco después de que el sol se alzó, su teléfono sonó. «Reúnete conmigo en la oficina», dijo Marcus, su tono tan afilado como el cristal. Sin cortesías, sin suavizar, solo fría, dura autoridad. «Necesitamos hablar. Ahora». El corazón de Sophie se hundió. Sabía que lo que sucedería en esa oficina sería un momento decisivo, una línea que nunca podría deshacer. Podía sentir el peso de la decepción de Marcus aplastándola, y por un breve, fugaz instante, se preguntó si todavía podía retroceder.
pero el recuerdo de los ojos de Gabriel mientras la miraba en la gala, la promesa silenciosa que habían hecho, la ancló. Llegó a la oficina y respiró hondo antes de entrar. Marcus ya estaba allí, de pie junto a la ventana con la espalda hacia ella, la tensión en sus hombros inconfundible. El horizonte de la ciudad se extendía frente a él, brillando con la fría belleza que siempre le había recordado a Marcus. Distante, poderoso e inalcanzable. «Sophie», dijo, sin volverse. «Cierra la puerta». Ella obedeció, sus manos tensándose a sus costados mientras esperaba a que continuara. Finalmente, se giró para mirarla, su mirada fría y cortante, como una hoja afilada diseñada solo para ella. «Confié en ti», dijo, su voz baja y peligrosa. «Te traje a este mundo, te di la oportunidad de hacer algo con tu vida, de ser parte de algo más grande que tú misma. ¿Y así es como me lo pagas?» Sophie tragó saliva, sintiendo la conocida punzada de culpa, pero se obligó a sostener su mirada. «Marcus, siempre he sido leal a ti. He hecho todo lo que me pediste». «¿Todo?», la interrumpió, su voz elevándose. «Si eso fuera cierto, no estarías aquí, jugando a ser pareja con mi hermano, arriesgando todo lo que hemos construido por... ¿Qué, Sophie? Un capricho». Las palabras la golpearon como una bofetada, picándole con su dureza. Pero incluso mientras su corazón dolía, se mantuvo firme. «No es un capricho, Marcus. Me importa Gabriel. Y él se preocupa por mí». Él soltó una risa desdeñosa, su expresión torcida con desprecio. «Gabriel se preocupa por sí mismo. Siempre lo ha hecho. Tú eres solo la distracción más reciente, la forma más nueva en que se rebela contra esta familia. Y si eres tan ingenua como para creer lo contrario, entonces tal vez me equivoqué contigo». Sus palabras fueron diseñadas para herir, para hacerla cuestionar todo lo que había sentido por Gabriel. Pero en cambio, solo fortalecieron su determinación. Dio un paso adelante, sintiendo cómo una valentía desconocida crecía dentro de ella. «He sido leal a ti, Marcus. He trabajado incansablemente para proteger la reputación de esta familia, para asegurarme de que todo funcione sin problemas, incluso cuando eso significaba sacrificar mi propia felicidad. Pero no puedo seguir viviendo mi vida para ti. También merezco una oportunidad de ser feliz». La mirada de Marcus se endureció, su rostro imposible de leer. «Entonces, ¿esto es todo? ¿Estás eligiéndolo a él por encima de tu carrera? ¿Por encima de todo lo que hemos construido?» La elección se sentía imposible, como si estuviera desgarrándose en dos. Pero sabía que si retrocedía ahora, si elegía la seguridad sobre el amor, pasaría el resto de su vida preguntándose qué pudo haber sido. Estaría a salvo, pero estaría vacía. «Sí», dijo, su voz firme. «Lo estoy eligiendo a él». Por un momento, Marcus pareció como si estuviera a punto de discutir, sus ojos brillando con ira y dolor. Pero luego, simplemente asintió, su expresión fría y definitiva. «Muy bien», dijo, su voz plana. «Si esa es tu decisión, entonces no hay nada más que discutir. Puedes recoger tus cosas e irte, efectivo de inmediato». Las palabras se sintieron como un golpe, y por un breve momento, vaciló, la enormidad de su elección estrellándose contra ella. Había pasado años construyendo una vida aquí, forjando su lugar dentro del imperio Lockwood. Y ahora, con unas pocas palabras, todo había desaparecido. Pero mientras miraba a Marcus, sintió una extraña sensación de paz. Había hecho lo que necesitaba hacer, elegido su propia felicidad por primera vez en años. Y esa paz, frágil como era, la mantuvo firme. «Gracias», dijo en voz baja, su tono lleno tanto de gratitud como de pesar. «Por todo». Marcus no respondió. Simplemente se volvió hacia la ventana, despidiéndola sin una palabra más. Sophie empacó sus cosas en silencio, sintiendo el peso de cada artículo como si contuviera los recuerdos de sus años en el imperio Lockwood. Su placa con su nombre, sus archivos, los recuerdos cuidadosamente seleccionados que había recopilado a lo largo de los años. Todos eran vestigios de una vida que ya no le pertenecía. Cuando llegó al ascensor, vio a Gabriel esperando en el vestíbulo, su rostro lleno de preocupación. Cuando la vio, sus hombros se relajaron, y cruzó el espacio entre ellos en unos pocos pasos rápidos. «Sophie», dijo con voz entrecortada, alcanzando su mano. «¿Estás bien?». Ella asintió, sintiendo cómo la calidez de su toque calmaba sus nervios destrozados. «Lo hice», dijo suavemente. «Se lo dije. Te elegí a ti».
Las palabras colgaron entre ellos, liberadoras y aterradoras al mismo tiempo. El rostro de Gabriel se suavizó, un destello de emoción cruzando sus ojos mientras la envolvía en un abrazo fuerte. «Gracias», susurró, su voz llena de una ternura que no se había dado cuenta de que necesitaba. Se quedaron allí por un momento, envueltos en los brazos del otro, mientras el mundo a su alrededor se desvanecía en nada. Sintió el peso de sus elecciones asentarse, una mezcla extraña de tristeza y alivio. «¿Qué pasará ahora?», preguntó, su voz apenas un susurro. Él se apartó, enmarcando su rostro con sus manos mientras la miraba con una determinación feroz e inquebrantable. «Ahora, construimos algo nuevo, juntos». Una pequeña sonrisa tiró de sus labios, el destello de esperanza comenzando a arraigarse. Por primera vez, el futuro se sentía incierto, impredecible y emocionante. Esa noche, volvieron al loft de Gabriel, un espacio que ahora se sentía como un refugio del mundo que habían dejado atrás. Se sentaron en el sofá con las manos entrelazadas, compartiendo momentos tranquilos de consuelo y vulnerabilidad. Ella le contó sobre los años que había pasado manteniendo sus emociones a raya, el miedo de perderse en una vida que era todo deber y nada de corazón. Y Gabriel, a su vez, compartió el dolor de vivir a la sombra de su hermano, la lucha por encontrar su propia voz en una familia que valoraba el control sobre la compasión. Juntos, desnudaron las capas, exponiendo la verdad cruda y honesta de quienes eran debajo de los roles que les habían asignado. A medida que la noche se profundizaba, se quedaron dormidos envueltos en los brazos del otro, una sensación de paz asentándose sobre ellos. Y en ese momento, Sophie se dio cuenta de que, a pesar de la incertidumbre, a pesar de los desafíos que tenían por delante, finalmente había encontrado algo por lo que valía la pena luchar. Había elegido el amor sobre la lealtad, la pasión sobre el deber. Y aunque el camino no estaba claro, sabía que mientras Gabriel estuviera a su lado, estaba lista para enfrentar lo que viniera. La luz de la mañana se filtraba a través del loft de Gabriel, bañando todo con un resplandor dorado y cálido. Sophie estaba acurrucada junto a él, escuchando el ritmo constante de su corazón bajo su mejilla, un recordatorio de que esto no era un sueño. Estaba allí, con él, y habían cruzado esa línea juntos, dejando atrás lo familiar y seguro por un mundo que se sentía inexplorado y real. Pero a medida que volvían los primeros indicios de la realidad, también lo hacía el peso de todo lo que había dejado atrás. Su trabajo, su estabilidad, la identidad que había construido alrededor de su lealtad. Ahora todo se sentía como un recuerdo, borroso y distante, aunque la incertidumbre de lo que estaba por venir la llenaba de preguntas que no podía silenciar del todo. Gabriel se movió, envolviéndola con su brazo de forma protectora, mientras parpadeaba para abrir los ojos, con una sonrisa perezosa extendiéndose por su rostro. «Buenos días», murmuró, su voz cargada de sueño. «Buenos días», susurró ella de vuelta, sintiendo un vuelco en el pecho al ver la calidez en su mirada. Se sentía tan natural, tan sencillo estar allí con él, y sin embargo, las dudas persistían, flotando como sombras. Él pareció notarlo, su sonrisa desvaneciéndose mientras le apartaba suavemente un mechón de cabello del rostro. «Estás pensando demasiado», dijo con suavidad, con un tono lleno de afecto. Ella suspiró, mordiéndose el labio. «Es solo que todo esto es tan nuevo. He dejado atrás todo lo que conocía, todo lo que pensé que quería». Gabriel asintió, su expresión pensativa mientras trazaba patrones en su mano. «Lo sé, y no puedo decirte lo que traerá el futuro, Sophie, pero puedo decirte que no voy a irme a ninguna parte. Pase lo que pase, estamos juntos en esto». La convicción en su voz la estabilizó, calmando los miedos que ni siquiera había podido poner en palabras. No esperaba que Gabriel fuera el ancla que necesitaba, el que la mantuviera con los pies en la tierra, mientras le ofrecía la libertad que siempre había deseado. Y, mientras lo miraba, sintió que una tranquila certeza comenzaba a echar raíces. Tal vez este era exactamente el lugar donde debía estar. Pasaron la mañana en una rutina cómoda, preparando el desayuno juntos, riéndose del desastre que hicieron en la cocina y hablando sobre las pequeñas cosas que llenaban sus vidas. Sophie se dio cuenta de lo poco que había dedicado tiempo para sí misma en los últimos años, siempre centrada en los objetivos y ambiciones de Marcus, apartando sus propios sueños en el proceso. Gabriel, resultó ser, era un oyente sorprendentemente bueno.
Le preguntó sobre los libros que amaba, los lugares que quería visitar y las cosas que siempre había soñado hacer pero nunca se atrevió a intentar. Y con cada respuesta, sintió que una pequeña parte de sí misma, la que pensaba que había perdido, volvía a la vida. No fue hasta la tarde, mientras estaban sentados en el sofá con los dedos entrelazados, que Gabriel sacó a relucir la pregunta que ella temía. Entonces, dijo él, su mirada firme, ¿qué sigue para ti, Sophie? Ahora que eres libre. La palabra la golpeó con una punzada agridulce, un recordatorio tanto de la liberación que había elegido como del sacrificio que había requerido. Había renunciado a la carrera que había construido desde cero, a la seguridad en la que siempre se había apoyado, pero, en su lugar, sentía una nueva fuerza, una confianza tranquila y resistente que venía de elegir su propio camino. No lo sé, admitió, una pequeña sonrisa asomando en sus labios. Pasé tanto tiempo definiéndome por lo que hacía por Marcus, por el papel que jugaba en su vida. Creo que es hora de descubrir quién soy fuera de eso. Gabriel le apretó la mano, con una sonrisa llena de orgullo. Tengo la sensación de que te vas a sorprender a ti misma. Pasaron el resto del día explorando la ciudad juntos, caminando por barrios que nunca había tenido tiempo de visitar, descubriendo cafés y galerías de arte escondidos, saboreando los momentos simples y robados que se sentían como pequeñas victorias contra el mundo. Por primera vez en años, Sophie se sintió realmente viva, libre de las expectativas, libre de simplemente existir en un mundo que parecía solo de ellos. Cuando cayó la noche, regresaron al loft, el suave resplandor de las luces de la ciudad llenando el espacio con una calidez tranquila. Gabriel sirvió una copa de vino para cada uno, y se acomodaron en el sofá, envueltos en los brazos del otro mientras observaban el destello de la ciudad a su alrededor. ¿Lo lamentas?, preguntó él en voz baja, apenas un susurro. Ella negó con la cabeza, su mirada firme mientras lo miraba. No, pensé que lo haría, que extrañaría la estabilidad, la rutina, pero todo lo que siento es libertad. Él se inclinó, presionando un suave beso en su frente. Bien, porque quiero que esto sea un comienzo, Sophie, para los dos, sin más escondites, sin más pretensiones, solo nosotros. Ella sonrió, sintiendo cómo la calidez de sus palabras la envolvía como una promesa. Habían elegido estar juntos, contra todo pronóstico, contra el mundo que intentaba mantenerlos separados. Y en esa elección, habían encontrado algo real, algo que valía la pena aferrarse. Mientras estaban allí, envueltos en la calidez del otro, Sophie sintió como sus últimos temores se derretían, reemplazados por una confianza tranquila e inquebrantable. No sabía lo que el futuro le deparaba, pero por primera vez estaba lista para enfrentarlo en sus propios términos, porque había encontrado algo mucho más valioso que la estabilidad, algo que llenaba el vacío que había llevado durante tanto tiempo. Había encontrado el amor, un amor que valía cada sacrificio, cada riesgo, y ese era un futuro que estaba finalmente lista para abrazar. Habían pasado meses desde aquella noche en la gala, pero para Sophie, sentía como si hubiera vivido toda una vida desde entonces. Ahora estaba de pie en medio del estudio de Gabriel, observándolo trabajar con la concentración que había llegado a amar. El loft había cambiado en esos meses, no solo con más de sus obras llenando las paredes, sino también con pequeños detalles de la vida que compartían, sus libros, las tazas de café que insistía en coleccionar y la manta cómoda que siempre discutían sobre quién podía usar en las noches frías. Lo que antes era un espacio de soledad silenciosa para Gabriel, se había convertido en un hogar para ambos, lleno de risas, cenas compartidas y una comprensión mutua que se hacía más fuerte cada día. Ella había dejado atrás su antigua vida, pero en lugar de sentirse perdida, se sentía completa. Era una sensación que no esperaba, y una que atesoraba profundamente. Mientras Gabriel trabajaba en su última obra, un vibrante remolino de colores que aún no entendía, Sophie estaba sentada en el sofá, con su laptop en las rodillas mientras tecleaba. Había comenzado recientemente a trabajar para una pequeña organización sin fines de lucro, un cambio completo respecto a la vida corporativa que había conocido, pero un cambio que se sentía como dar un paso hacia sí misma. Su nuevo trabajo era más silencioso, menos sobre poder y prestigio, y más sobre propósito, ayudar a las personas, construir algo significativo desde cero. Por primera vez, su trabajo reflejaba quién era, no quién intentaba ser para alguien más.
Gabriel se detuvo, mirándola con una pequeña sonrisa. «¿Cómo va?» «Bastante bien», respondió, sintiendo una oleada de orgullo. «Acabamos de alcanzar nuestro objetivo de recaudación del trimestre». Él dejó el pincel y cruzó la habitación para sentarse junto a ella, rodeándola con un brazo. «Mira a mi pequeña agente de cambio». Ella rió, dándole un codazo juguetón. «No es para tanto, solo respondo correos electrónicos y organizo eventos». Él inclinó su barbilla hacia arriba, sus ojos llenos de una suavidad que la hizo estremecer. «Estás haciendo lo que amas, Sophie. Eso es impresionante. Es inspirador, en realidad». La sinceridad en su voz la llenó de calidez, y una paz tranquila se asentó sobre ella. Gabriel se había convertido en su mayor apoyo, alentándola a través de cada paso incierto de esta nueva etapa. Le había dado el espacio para crecer, para encontrarse a sí misma fuera de su antigua vida, y esa libertad había sido tanto aterradora como emocionante. «¿Y tú?», preguntó ella, mirando su pintura. «¿De qué trata esta?». Él se rió, pasando una mano por su cabello. «Honestamente, todavía no lo sé. Es diferente, pero creo que eso es algo bueno». Ella estudió la pintura, tratando de entender su significado. Los colores eran salvajes, caóticos, una mezcla de azules oscuros y dorados vibrantes que parecían chocar y armonizar al mismo tiempo. Era como ver dos fuerzas opuestas encontrando equilibrio, creando algo hermoso a partir de sus diferencias. «Somos nosotros», dijo suavemente, sorprendida incluso por su propia realización. Él levantó una ceja, mirando la pintura y luego de vuelta a ella. «¿Nosotros?». Ella asintió, sintiendo una convicción tranquila asentarse sobre ella. «Somos diferentes, Gabriel. Somos desordenados e imperfectos, pero nos equilibramos, y eso es lo que nos hace reales». Él la miró, su expresión suavizándose mientras tomaba su mano, entrelazando sus dedos con los de ella. «Me gusta eso. Desordenados e imperfectos. Suena como el mejor tipo de vida». Se quedaron allí en un silencio cómodo, el peso de su viaje asentándose sobre ellos como un cálido abrazo. Cada uno había dejado atrás las expectativas, los roles que una vez pensaron que los definían, y al hacerlo, habían encontrado algo que iba más allá de la superficie. Un amor construido sobre la comprensión, la aceptación y la libertad de ser exactamente quienes eran. Sophie pensó en su vida antes de Gabriel, el camino rígido y predecible que una vez había seguido. Había estado a salvo, pero no estaba viva. Ahora, cada día estaba lleno de incertidumbre, de desafíos y momentos de duda, pero era una vida que había elegido, una vida que valía la pena vivir. Tenían un futuro por delante, uno sin escribir, lleno de incógnitas, pero por primera vez no sintió miedo. Estaba de pie sobre un terreno sólido, anclada por el amor y el conocimiento de que había encontrado algo que valía la pena aferrarse. Gabriel la miró, con un destello travieso en sus ojos. «Entonces, ¿te apetece una pequeña aventura?». Ella sonrió, sintiendo un familiar cosquilleo de emoción mientras se inclinaba hacia él. Siempre. Pasaron el resto de la noche planeando un viaje improvisado, algo espontáneo y audaz, una promesa de mantener sus vidas llenas de la libertad que habían encontrado juntos. Sería una oportunidad para ver el mundo, encontrar inspiración en nuevos lugares y crear recuerdos que darían forma a la vida que estaban construyendo lado a lado. Mientras empacaban, riendo y bromeando sobre quién tenía la maleta más impráctica, Sophie sintió como una tranquila alegría se asentaba sobre ella. Había pasado tanto tiempo persiguiendo la estabilidad, aferrándose a rutinas y expectativas. Pero ahora, con Gabriel a su lado, había encontrado algo mucho más precioso que la seguridad. Había encontrado el amor, salvaje, imperfecto y real. Y eso era todo lo que necesitaba. Salieron del loft, con los dedos entrelazados, listos para enfrentar lo que el mundo tuviera preparado para ellos. Juntos, eran imparables, dos almas que habían desafiado las probabilidades para encontrarse. Y mientras caminaban hacia la noche, Sophie supo que estaba exactamente donde debía estar. Si te gustó el video, suscríbete al canal. Tu suscripción mostrará que estoy en el camino correcto para traerte los mejores videos de todos los tiempos. Mira también este video. Esta panadera de un pueblo pequeño pensó que había ganado la oportunidad de su vida. Pero ¿qué tal si todo era una mentira? Claire entra en un mundo de multimillonarios,
playas privadas y lujo desmesurado, enamorándose de Daniel Sinclair, un multimillonario que parece perfecto. Hasta que descubre la verdad. Él la eligió a ella. Lo planeó todo. Ahora está atrapada entre un amor que se siente real y una traición que corta hasta lo más profundo.